Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Júpiter en Aries. Vamos a empezar a hablar un poco de los planetas sociales, ¿no? Los planetas sociales son Júpiter y Saturno. Ya tenemos todos los videos hechos sobre los planetas personales en los signos, o sea, Mercurio, Venus y Marte. Ya pueden ir a verlos, están todos en el canal subidos. Y ahora vamos a hablar de dos planetas que su velocidad es bastante más lenta que los planetas personales, pero es bastante más rápida en relación a los transpersonales, o sea, Urano, Neptuno y Plutón. Por eso se llaman planetas sociales. Son planetas que por su velocidad hay ciertos grupos de gente que van a compartir esta posición, pero por signo, no por casa. Recuerden que cuando uno habla de casas es lo que te hace único, no solo tu ascendente, sino cómo está dispuesta tu carta. El ascendente te ordena la carta por la hora de nacimiento y ahí vas a tener todas las casas de una manera única. Bien, no es algo que se suele repetir eso mucho. Júpiter, como todo planeta, siempre en una carta tenemos que ver que tiene símbolos como universales y después hay símbolos que tienen que ver con la carta. Si es, por ejemplo, el regente del ascendente, ya Júpiter cobra esa figura, ¿no? Pero vamos a hablar un poco como estos significadores universales. Y Júpiter tiene que ver con la fe, no solo con la fe en uno mismo, sino con donde uno deposita esa fe en la religión, en la filosofía de vida. A mí me parece más interesante esto de filosofía de vida porque no nos olvidemos que Júpiter es un planeta que está muy relacionado con las acciones en la vida, pero no la acción al estilo Marte, vamos a decir las experiencias. Entonces, la experiencia es lo que va a construir alrededor de Júpiter. Júpiter trata todo el tiempo de ampliar tanto las experiencias como su campo de visión, como los límites. Entonces muchas veces también se dice de como que es el que rompe los límites, amplía. Por un lado, Júpiter, que tiene que ver con los ideales, el tipo de filosofía, y también, bueno, ahí tenemos diferentes autores. Hay autores que hablan de que Júpiter eh, es, obviamente, en la antigüedad se lo trataba como el gran benefactor. Entonces, un planeta que siempre se lo ve con ojos positivos, con ojos de riqueza, con ojos de abundancia. Entonces, muchas veces hay una tendencia, que podemos encontrar en varios manuales, de que desarrolla la virtud del signo en la que se encuentra. Bien, y en general, todo lo que se ve negativo dentro de Júpiter tiene que ver con excesos. Bien, entonces vamos a ver que desarrolla positivamente la fe en sí mismo o el actuar o buscar experiencias determinadas, pero a veces tiene todo esto de los excesos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, siempre recuerden que cuando tenemos esta mirada de un planeta en un signo, estamos eliminando el resto de la carta. O sea, el resto de los signos, el resto de los planetas, las casas y el resto de los aspectos que podría formar con los planetas. Al sacar los planetas no hay aspectos. Y todo el resto que conforma la carta, los partes árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos quedamos solamente con la energía de Júpiter, con esta mirada y la posición, vamos a decir, posición geográfica o la posición zodiacal, que va a ser en Aries. Ni siquiera nos estamos fijando en qué grado de Aries. En Aries, en cualquiera de los 30 grados de Aries. Entonces, vamos a ver que por la velocidad Júpiter está un año por signo. Y esto nos va a permitir de que, obviamente, si agarramos toda la gente que nació, por ejemplo, toda la gente que nació en el 78 va a tener Júpiter casi todos en el mismo signo. Bien. Entonces, vamos a ver que lo comparten un grupo de personas. Al estar un año ahí, todos los que nacieron ese año, esa categoría, vamos a decir, tienen eh, Júpiter en determinado signo. Por eso se le llama un planetas sociales. Le da una característica a un grupo de gente social que los puede unificar para tener un ideal en conjunto. Bien, puede producir un montón de cosas.
Entonces vamos a ver que un Júpiter en un signo de Aries, Aries, recuerden siempre, para analizar, entender rápido, Aries es un signo de fuego, es un signo cardinal, es un signo regido por Marte. Con esa información entendemos rápido Aries. Es un signo que lo que prima va a ser la acción, siempre. La libertad para generar acciones, para poder moverse como quiera sin que nadie le marque límites, y más si hablamos de Júpiter, le marque límites y nadie que le esté marcando ni el ritmo, ni hacia dónde ir, ni cómo hacer las cosas. O sea, es un poco esta cuestión, ya Júpiter también es un planeta relacionado con la libertad, ¿no? Recuerden que si hablamos de independencia, estamos hablando de Urano. Libertad, ¿sí? Entonces, la libertad también tiene que ver, uno tiene la mayor cantidad de libertad posible en un espacio determinado. Entonces, en general también Júpiter tiene que ver con lo legal, con las leyes, ¿sí? Entonces, tiene una idea de cuál es el marco en donde moverse y va a querer ampliar ese marco. Y vamos a ver que, teniendo en cuenta de que está en la posición de Aries que necesita accionar, obviamente va a buscar una libertad para la acción. Eso es lo primero que va a buscar. Va a querer sentirse libre en cualquier acción que quiera generar. Obviamente, si hablamos de Júpiter más que acción o sumado a la idea de acción, tiene que ver con una vivencia. O sea, quiero accionar para obtener una vivencia. Júpiter le va a dar fe en sí mismo, fe en las acciones. Recuerden que cuando hablamos de Júpiter y hablamos de su parte optimista, tiene que ver con creer en lo que uno hace. Creer, fe. Bien, es muy importante esto de Júpiter, porque creer en lo que uno hace le permite hacerlo. Si uno no cree en lo que uno hace, se ve autolimitado. Entonces, siempre Júpiter va a impulsar, según el signo que esté, esta cuestión de tener fe en que, si estamos hablando de Aries, en las acciones que voy a generar para obtener determinado, sea un objeto o una vivencia o lo que sea que quiera obtener, ¿no? También vamos a ver que esta libertad lo que busca en el caso de Aries es eh, que le permitan hacer lo que él quiere de la manera que él quiere y por sí mismo. O sea, necesita libertad de acción y encima de esa libertad de acción, tener una posibilidad de hacer las cosas a su manera y las cosas por sí mismo. Bien, en general, esta velocidad de Aries no es muy ni de explicar el total de la operación, porque recuerden que Aries, o más que nada Marte, que es el que le da vida a Aries, es muy operativo. Entonces, al ser operativo, las acciones que genera son muy rápidas y ve el todo y va hacia donde tiene el impulso de ir. Entonces no explica todo, no es de explicarle todo el plan. Entonces no es muy común que delegue, porque delegar implica frenar la acción para explicarle a otro qué necesita. Entonces delega solo en el caso de que sí o sí necesite la ayuda de otro. Si no, va a ir directo. Entonces necesita total libertad. Ahí se va a explayar este Júpiter con toda facilidad. Bien. ¿Y qué le va a dar? Obviamente, cuando hablamos de Júpiter, también hablamos de moral, hablamos de ideales, ¿sí? Hablamos de una cuestión moral, porque Júpiter tiene que ver con eso. Entonces, puede darle buenas cualidades de liderazgo, de ser un gran defensor de la libertad. Suele dar una energía que permite que las cosas tomen su rumbo. O sea, cuando ve que las cosas, vamos a hablar, esto es cuando hablamos de las cosas, una acción en grupo, una acción en conjunto, una acción determinada o simplemente ve que la situación, el contexto va para algún lugar en particular, no lo entorpece. Bien, mientras no se cruce en su camino, que eso lo va a incomodar bastante, no suele entorpecer el rumbo de las acciones de los demás, eh, ni las decisiones de los demás. Va a permitir que cada uno haga lo suyo. ¿Por qué? Porque defiende la libertad, la suya para su accionar y la de los demás. Muchas veces tiene esta cuestión de que cuando vamos a excesos, te permite total libertad de acción, eh,
y la otra persona por ahí no sabe para dónde ir, necesita una guía, una ayuda que le aclaren cómo sumar y no está. Bien, es como que te da total libertad, pero por ahí no suma en el hecho para dónde tenés que ir, no te dice. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que este Júpiter en Aries es una energía que no le gusta que le digan qué ni cómo hacer las cosas. Obviamente va a tener una moral clara. No vamos a decir si es buena, mala, acá no hablamos de juzgar las energías astrológicas, sino que una moral clara. Sabe para dónde va, sabe dónde se está metiendo, sabe si está en un gris, en un blanco o en un negro. Bien, y eso, en caso de que al tener una moral clara, le permite saber a dónde van a ir sus acciones o hasta dónde ir con sus acciones. Bien, ¿dónde está la línea y cuánto la puede cruzar? ¿Pero por qué? Porque la moral le va a dar, siempre recuerden que Júpiter es un planeta que funciona por círculos concéntricos. Entonces, no es que amplía las estructuras rompiendo todo y ampliando sin control, sino que va ampliando como círculos concéntricos, ampliando de a poco. Entonces, si sé que acá tengo el límite, lo va un poco más y después un poco más y después un poco más. Por eso también Júpiter tiene una relación muy directa con los deportistas, bien, cuando hablamos de astrología vocacional, porque también está esta cuestión de, uy, si puedo hacer esto en tanto tiempo, ahora puedo romper ese récord, bien, y romper ese récord implica romperlo en 3 4 segundos. Y después, una vez que esté ese récord nuevo, volver a trabajar para romper otra vez el récord. Entonces, tiene una cuestión esto de anillos concéntricos que va ampliando, no es que rompe la estructura. Por eso también hace, vamos a decir, pareja o es cronocrator junto con Saturno, que es la estructura rígida. Bien, entonces vamos a ver que amplía la estructura, pero no es que desvanece la estructura, como podríamos hablar de un Neptuno, y deja que todo liberado a, a- a lo que pueda suceder, sino que tiene cierto control. Bien, y obviamente es muy operativo cuando se trata de convicciones. Esta posición de Júpiter suele dar personas, o suele, esta energía, obviamente hay que ver toda la carta, pero esta energía suele generar de que uno viva lo que predica, o uno lleve a las acciones lo que cree correcto. Bien, es como hay una relación directa entre la acción o lo operativo y lo moral o lo que uno cree correcto, ¿sí? Ahora, veíamos negativamente este exceso de expansión o una expansión desordenada, ¿no? El exceso que puede traer Júpiter lo hace que sea em, un poco más intempestivo de lo normal. Estamos hablando de un Júpiter en Aries. Aries es intempestivo. Aries le gusta accionar, le gusta andar sin frenos, le gusta lo que surja de adentro, ese fuego que le surge de adentro, que pueda abrirse sin que nadie lo frene. Entonces, suele, cuando se pasa de la raya o le genera este exceso, es muy intolerante con los demás. O sea, siente que todo el mundo lo está frenando, siente que todo el mundo le está poniendo un parate, ¿no? Entonces, siente que todo el mundo está yendo contra él, ¿no? Y no soporta la contradicción. ¿Por qué? Porque tiene una convicción de llegar a algún lado. ¿Por qué? Porque cree en lo que hace, cree que está haciendo la acción correcta. Estamos hablando de la acción intempestiva de Aries. Estamos hablando de el creer en uno mismo que te da Júpiter, la moral y todo eso grandilocuente que te da Júpiter, ¿no? Que te pone ancho y va hacia adelante y, bueno, obviamente no tolera. Vamos a ver que según la carta, esta tolerancia es más grande, o sea, es más intolerante y soporta menos las contradicciones y tiene convicciones tan férreas que se lleva puesto a todo el mundo. Bien, entonces, pero eso es porque, por el exceso. Ahora vamos a ver un poco si una persona que tiene Júpiter en Aries, vos estás viendo esto, tenés Júpiter en Aries, ¿qué tipo de filosofía o religión me sería apropiado para canalizar? Recuerden que cuando veíamos Marte en los signos, veíamos qué deporte concretamente me ayudaba, según la posición, ¿no? Después hay que ver toda la carta. O de qué manera estudiar según mi posición de Mercurio, o de qué manera
dar y recibir amor según Venus. Acá estamos hablando de qué filosofía de vida puedo practicar, qué religión me va a hacer más eh, operativa, práctica, útil desde eh, mis convicciones o las convicciones que me pueda traer esta posición de Júpiter. Vamos a ver que en Aries, obviamente, es muy claro según lo que veníamos viendo. No, no le gustan las vueltas, no le gustan los ritos demasiado cargados, bien, no le gusta el misticismo demasiado volado. Recuerden que en general Aries da una energía de actividad. Entonces, le gusta algo que sea muy practicable, muy concreto, muy que leo dos párrafos y salgo a hacer algo operativo, algo que me dé una pequeña experiencia para yo ir construyendo toda mi mirada. Bien, entonces, ¿qué tiene que ser? Vamos a ver que no dan demasiadas vueltas, por lo cual ritos muy cargados no le gusta, no le gusta el misticismo muy volado, promesas de cosas muy lejanas que suenen poco practicables, no le llaman la atención esta posición de Júpiter en Aries. Le gusta algo directo, algo que sea practicable ya, ya, algo que tenga poca teoría y mucha práctica, sea algo muy operativo y muy cotidiano, muy que esté en relación a lo que, sí, lo que se puede hacer diariamente. Bien, y con convicciones elevadas. Obviamente eso va a ser Júpiter, ¿no? Convicciones elevadas en el sentido de que, recuerden, Aries como la figura del guerrero, como la figura de ser un héroe, luchar por algo, ¿no? Esas convicciones lo van a mantener con la frente bien alta y el pecho bien grande y va a querer ir al frente. Creo que, y esto es a modo de ejemplo, no es que estoy bajando línea diciendo, no, si tenés esta posición tenés que hacer esto, siempre hay que ver toda la carta, pero, ¿qué se puede recomendar? Se pueden recomendar filosofías dentro de la línea de los estoicos. Bien. Eh, para el que no sabe qué es, averigüen. Es una filosofía grecorromana y que tiene que ver con una cuestión de cómo encarar la vida cotidiana. Bien, o sea, son premisas concretas, prácticas cortitas para encarar la vida cotidiana como, bueno, justamente como le va a gustar a Júpiter en Aries, como un guerrero, ¿sí? Pero no hablo de un guerrero de batallar en contra de la gente, sino un guerrero interior, ¿no? Entonces va puliendo a la persona, relacionándola con el medio en el cual se encuentra. Entonces, esto lo va a hacer muy práctico a un signo como Aries, que es muy operativo. Así que bueno, los espero en los próximos videos didácticos de Nueva Vida Astrología para más información. Y recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Hasta la próxima.